Sótano. Nací en Tabasco, mi nombre es Juan, y a mis 62 años les contaré una experiencia que jamás olvidaré. No busco convencer ni ofender a nadie, solo relato lo que me sucedió. De pequeño, rara vez mi madre nos llevaba a la iglesia, pero recuerdo la primera vez que vi a un Cristo. Parecía tan real que me parecía seguirme con la mirada. Aunque no soy nervioso, esas imágenes parecían tener vida y eso me asustaba. Cuando tenía unos 5 o 6 años, supe de una virgen que supuestamente lloraba sangre. Fuimos a verla, y aunque para muchos era un milagro, a mí me pareció falso. Hoy en día, con tantos videos en internet, la gente ya no se sorprende. Así que decidí compartir mi historia, tal como sucedió, aunque sé que la iglesia es escéptica en estos temas. Hace 40 años, cuando aún era soltero y no seguía ninguna religión, viví algo extraordinario. En busca de empleo, visité un pueblo cercano y recorrí lugares todo el día sin éxito. Cansado, me refugié en una iglesia para encontrar paz. Sin embargo, no sentí nada reconfortante. Dentro de la iglesia, con figuras realistas de Cristo y vírgenes, me sentí observado, a pesar de estar vacía. Inquieto, un joven se me acercó. Tras charlar un rato, le conté mi situación. Resultó que necesitaban un nuevo sacristán, y el trabajo era mío si lo quería. Desesperado por empleo, acepté de inmediato, sin saber nada al respecto. El joven amablemente se ofreció a enseñarme todo lo necesario, y desde ese momento me quedé para conocer el lugar. En un pueblo pequeño se alzaba una imponente iglesia, tanto por fuera como por dentro. Era de esas construcciones antiguas con un púlpito donde el padre daba el sermón. Junto a la iglesia se encontraba la casa parroquial y mientras caminaba hacia allí, noté que había otras personas trabajando. A veces sentía sus miradas y murmullos, pero no les di importancia. Cuando pregunté por el padre, el joven que me había ofrecido el trabajo resultó ser él. Me sorprendió su juventud, pero no dije nada al respecto. Luego, al indagar sobre el sacristán anterior, el joven dudó antes de contarme que era un hombre mayor que un día simplemente dejó de venir. Sin querer entrometerme más, acordé con el joven padre quedarme en la casa parroquial hasta conocer bien la iglesia y aprender lo necesario. Me asignaron un cuarto con una cama individual y un gran crucifijo en la cabecera. Aquella noche, más tranquilo por tener trabajo, me dispuse a dormir. Todo iba bien hasta que, en la madrugada, empecé a escuchar movimientos. Eran las 4 de la mañana y al revisar mi habitación, todo parecía en orden. Sin embargo, al abrir la puerta, reinaba el silencio. Atribuí los sonidos a ruidos normales de la casa y volví a la cama. Pero los ruidos persistieron. Me quedé quieto, tratando de identificar su origen. Parecía que algo se caía. Al escucharlos debajo de mi cuarto, me intrigó. Me tendí en el suelo y pegué mi oído al piso. En ese momento, comenzaron pasos y de repente pronunciaron mi nombre. Asustado, me levanté rápido, tratando de convencerme de que era mi imaginación. A pesar de estar en la iglesia, la sensación de miedo persistía. Intenté dormir ignorando los ruidos, pero cada sonido me alteraba. Pasé la primera noche con los ojos abiertos, sintiendo miradas y percibiendo movimientos bajo la cama. La luz encendida fue mi única compañía. Al empezar mi jornada, conocí a otros trabajadores y les pregunté si la iglesia tenía un sótano. Uno de ellos respondió afirmativamente, pero mencionó que rara vez bajaban, reservando ese lugar para el padre y ocasionalmente el sacristán, y que no podían hablar mucho al respecto. Cuando le consulté al padre sobre la entrada al sótano, las demás personas se retiraron. Amablemente, me preguntó si había dormido bien y luego me explicó que el acceso al sótano solo ocurría una vez al mes, faltando aún 2 semanas.
Me instó a enfocarme en aprender las tareas relacionadas con la misa, ya que a partir de ese día le ayudaría. Alrededor de las 9 de la mañana, llegaron 2 personas vestidas de sotana en una camioneta. Parecían sacerdotes. Los demás trabajadores se alejaron rápidamente cuando entraron a la oficina. Después de un tiempo, el padre me llamó para ayudar a bajar una caja que traían. Al acercarme, descubrí que contenía una figura de virgen bastante grande pero desgastada. Saludé a los religiosos, quienes lucían serios. Nos coordinamos para bajar la figura, pero cuando la toqué, experimenté una sensación extraña que me incomodó. Retiré la mano rápidamente, pero los religiosos no parecieron notarlo y tomaron la virgen sin problema. Aunque la figura era pesada, el padre se unió para ayudarnos. Mientras la bajábamos, casi la suelto al notar que la virgen cerró los ojos. Permanecí mudo de la impresión y la observé atentamente, pero luego la figura se calentó tanto que sentí quemazón, como si no quisiera que la tocara. El padre se percató, me agradeció y me pidió retirarme mientras ellos la colocarían en su lugar. Los religiosos la llevaban sin esfuerzo, a diferencia de la dificultad inicial entre los 4. Confundido, me retiré para realizar mi trabajo. En la iglesia, traté de quitarme la extraña sensación limpiando durante toda la mañana y tarde. La incertidumbre persistía sobre si lo que vi fue real, pero no podía engañarme, la figura cerró los ojos a escasos centímetros de mí. En la misa de las 7, ayudé al padre, sintiendo constantemente las miradas de la gente. A las 9 de la noche, después de cenar, me retiré a mi cuarto inquieto por lo vivido en la mañana y lo escuchado la noche anterior, pero a pesar de ello, me acosté. La imagen de la Virgen cerrando y abriendo los ojos no me abandonaba, a pesar de ser algo imposible dada la solidez del material de la figura. Me repetía constantemente que no podía ser real. Pasada la medianoche, mientras luchaba por conciliar el sueño, un golpe seco resonó debajo de mi cuarto. Sabiendo de la existencia del sótano, no me puse tan nervioso y permanecí en la cama, pensando que tal vez el padre estaba ocupado en ese espacio. Sin embargo, los golpes se trasladaron justo debajo de mi cama y de un salto me bajé y me pegué a la pared. Tocaron otras 2 veces con insistencia, como si intentaran llamar mi atención. Después de un tiempo, los golpes cesaron, pero permanecí inmóvil hasta que pasó media hora. Me sentía inseguro y tenso, pero tuve que volver a la cama. No supe cuándo el sueño empezó a vencerme. Experimenté una pesadilla. Recordé vagamente una voz horrible, siniestra, que parecía provenir de lo más profundo. Era ronca y seca, pronunciando claramente mi nombre y pidiéndome que fuera al sótano donde él se encontraba. Antes del amanecer, alrededor de las 5 de la mañana, me desperté de repente. Estaba de pie frente a la puerta de mi cuarto, a punto de salir. Reaccioné confundido y regresé a la cama. Nunca me había sucedido algo así, no era sonámbulo. Recordé el sueño con la voz llamándome y entendí que esto iba más allá de una simple pesadilla. Al día siguiente, seguía pensando en lo sucedido, sin comprender del todo. No mencioné los sonidos en mi cuarto ni las acciones de la figura de la Virgen, temiendo que se burlarán de mí o pensarán que estaba fuera de mis cabales. Decidí aguantar un poco más. Sin embargo, las extrañas experiencias continuaban. La figura de la Virgen había desaparecido. Pregunté a un trabajador y me dijo que la habían guardado en el sótano, pero no sabía por qué. Insistí para obtener más información sobre lo que se guardaba en el sótano, y en voz baja me respondió que varias imágenes y algunas figuras, pero recordándome que no podían hablar de eso. La siguiente noche, me acosté alrededor de las 10, persignándome y sintiendo un mal presentimiento. Cerré los ojos y me vi caminando por un pasillo completamente oscuro, avanzando lentamente sin saber a dónde me dirigía. A lo lejos, vi una puerta, me acerqué y al abrirla con miedo, di unos pasos,
y cuando escuché que la puerta se cerró detrás de mí, desperté. Cuando abrí los ojos, me sobresalté al encontrarme fuera de mi cuarto. No sabía cómo había llegado allí ni hacia dónde iba. Me sentí desorientado, sorprendido y muy nervioso, así que rápidamente regresé a mi cuarto. La situación se volvía cada vez más aterradora, y la idea de atarme a la cama para evitar levantarme cuando esa voz me hablara cruzó por mi mente, pero finalmente la descarté. Al siguiente día, el miedo ya me tenía en sus garras. Algo parecía querer llevarme al sótano, aunque no comprendía por qué o con qué propósito. Yo quería ir, pero no en un estado sonámbulo. Conseguí un cerrojo y lo instalé en la puerta para dificultar mi capacidad de abrirla mientras estuviera sonámbulo. Esa noche, me acosté con temor, recé algunas oraciones, aunque no estoy seguro de haberlo hecho correctamente, y apagué la luz. Estaba en alerta, esperando que algo sucediera, como en las noches anteriores. De repente, tocaron la puerta de mi cuarto. Me levanté, abrí, y no había nadie. Cualquier cosa me ponía nervioso, así que cerré la puerta y la aseguré con el cerrojo. Sin embargo, apenas me recosté de nuevo, sentí un empujón fuerte en el colchón desde abajo. Fue tan intenso que casi me tiran de la cama. Rápidamente me levanté, asustado. A pesar de no ser miedoso, esta situación superaba mis límites. Decidí mover la cama y al hacerlo, descubrí un pentagrama pintado en el suelo. No podía creerlo, estaba en la iglesia, pero mis ojos no me engañaban. Intenté borrarlo, pero fue en vano. A esas horas, decidí no pasar la noche en mi cuarto y salí al patio sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Al parecer, evitaban encender luces afuera, caminé un poco y me senté en una banca. Continuaba nervioso y con miedo. Al voltear hacia un costado de la iglesia, noté una silueta que se recortaba en la oscuridad, sin moverse. No podía distinguir bien qué o quién era, pero un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Al principio, pensé que podía ser la figura de la Virgen, pero al observarla mejor, era diferente. Superando mis temores, me acerqué gritando al Padre. Avanzaba lentamente, y la sombra no se movía. Cuando me faltaban unos metros, la vi retroceder y perdí de vista la figura. Nervioso, me acerqué al lugar donde se había escondido. Era una gran puerta de madera, pintada de negro, que ya había visto de lejos, pero a la que no le había prestado atención. Me sorprendí al notar una estrella grabada en el medio, similar a la que encontré debajo de mi cama. En los lados, estaba decorada con una gran cruz, peces pintados, y otros símbolos y frases que no podía leer, ya que no estaban en español. También tenía algunos números que no tenían sentido para mí. El ambiente en ese lugar era aterrador, una sensación espeluznante me indicaba que debía alejarme rápidamente. Escalofríos recorrían mi cuerpo y una intensa sensación de ser observado me paralizaba. Desesperadamente busqué con la mirada para ver si había alguien más, pero solo encontré mi propia presencia. De repente, empezaron a surgir ruidos detrás de una puerta cercana y me alejé de allí lo más rápido que pude. Mientras regresaba a mi cuarto, sentía la extraña sensación de que alguien caminaba detrás de mí. Al voltear, no veía a nadie, pero al llegar frente a la puerta de mi cuarto, noté que la luz no se filtraba por debajo, a pesar de haber dejado el foco encendido. Opté por no entrar y pasé toda la noche en la entrada de la parroquia. Al día siguiente, compartí lo sucedido con las personas que trabajaban en la iglesia, aprovechando que el padre no estaba, y les pedí amablemente que me revelaran la verdad detrás de estos eventos. Me contaron acerca de numerosos fenómenos extraños que ocurrían en la iglesia, velas que se encendían solas, murmullos incomprensibles, presencias extrañas en el patio y sombras que se movían. En la casa parroquial, las cosas se cambiaban de lugar y se escuchaban pasos incluso durante el día.
Sin embargo, lo más impactante ocurría en el sótano, donde se escuchaban lamentos y gritos horribles durante las noches, además de ruidos inexplicables. Según sus relatos, todo esto había comenzado muchos años atrás, cuando un sacerdote de la época aceptó recibir a unas personas en su oficina. Se decía que estas personas planeaban traer a la iglesia una imagen de un Cristo poseído, que se movía y hablaba durante la noche. Esta figura, proveniente de una capilla distante, había sido ofrecida a otras iglesias, pero todas la rechazaron debido a su supuesta posesión diabólica. A pesar de los temores generales, el sacerdote de aquel entonces aceptó la llegada de este Cristo poseído, argumentando que las posesiones eran supersticiones y que el diablo no se metería en imágenes religiosas. Sin embargo, cuando trajeron la figura, el sacristán de la época aseguró que, al bajarla, el Cristo movió la cabeza y lo miró fijamente. Este hecho causó tal miedo en el sacristán que abandonó su trabajo ese mismo día, y quienes lo conocían afirmaban que nunca volvió a ser el mismo. No había transcurrido ni una hora desde que las personas trajeron al Cristo cuando el padre, de manera extraña, ordenó que la imagen fuera introducida en el sótano y que se sellara por fuera. Emitió una amenaza clara, indicando que nadie estaba autorizado a ingresar al lugar y que, a partir de ese momento, solo él lo haría. Varios feligreses bajaron la figura del Cristo, ya que el sacristán no estaba por ninguna parte, y sellaron la puerta desde el exterior. Posteriormente, llegó una persona que, junto al padre, pintó en la puerta una estrella conocida como sello de Salomón, diseñada para contener a los demonios en el interior. Con el tiempo, también la pintaron en ciertos lugares donde la figura golpeaba por las noches, con la intención de evitar que saliera. Según se cuenta, el padre tomó esta medida porque, al quedarse solo con el Cristo, éste le habló revelándole detalles que nadie más conocía. Aunque estas historias provienen de relatos de antiguos trabajadores, lo cierto es que el padre falleció poco después de ese encuentro, víctima de un paro cardíaco. Desde ese momento, una sombra extraña comenzó a aparecer por las noches, siempre cerca de la puerta del sótano, como si intentara ingresar o quizás cuidar que nadie lo hiciera. Se cree que es el espíritu del fallecido padre. Además, en la oficina, un cuadro grande con la foto del padre también empezó a mover los ojos, generando asombro y miedo entre los testigos. Por esta razón, decidieron guardar también la fotografía en el sótano, por orden del nuevo sacerdote, quien consideró que, siendo un simple hombre, el movimiento de la foto no era un milagro, sino algo maligno. Me relataron que esta práctica continuó con los sucesivos sacerdotes, quienes recibían imágenes de diferentes lugares, convirtiendo el sótano en una especie de prisión para estas figuras que, según la creencia local, estaban poseídas. Cada primero del mes, el padre exponía el Santísimo en la iglesia todo el día y aprovechaba para descender al sótano y realizar limpieza y bendición de todas las figuras, una rutina que se repetía año tras año. Mientras escuchaba esta historia, mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. Aunque en otras circunstancias podría haber considerado esta narrativa increíble, recordaba claramente cómo la Virgen movió los ojos frente a mí, un hecho que aún no comprendía del todo. Había aspectos sin explicación, como por qué no consideraban un milagro que las figuras se movieran, por qué las trataban como poseídas y la razón de su presencia específica en esa iglesia. Tal vez, solo el padre tendría las respuestas. Al terminar de escuchar la historia, pregunté por el destino del otro sacristán. Inicialmente, me dijeron que el padre no debía enterarse de lo que me habían revelado. Luego, compartieron que desde entonces han pasado varios sacristanes por la iglesia, pero ninguno permanece mucho tiempo y muchos no regresan. Algunos de los trabajadores que vivieron estas experiencias no volvieron a ser vistos, mientras que otros, espantados, decidieron alejarse de la iglesia y no tener más que ver con ella. Aunque todos coinciden en afirmar que el diablo reside en el sótano, el miedo los mantiene en silencio,
ya que el Padre les advierte que, si revelan lo que sucede, Dios los castigará. Aunque al principio no creí plenamente en todas las historias que me contaron, la acumulación de eventos y vivencias personales confirmaban parte de esas narrativas. La intriga de descubrir qué o quién se movía debajo de mi cuarto superaba mi temor. No podía aceptar la idea de que una figura de barro o yeso estuviera tomando vida y caminando. Cuando llegó el Padre, decidí guardar silencio sobre lo que encontré debajo de la cama, los llamados ensueños que pretendían llevarme al sótano y las historias compartidas por los trabajadores. Preferí no alterar la situación con mis revelaciones. Con el paso de las 2 semanas que el Padre me había mencionado, mi intriga creció. Contaba los días con la expectativa de descender al sótano y desentrañar el misterio de los ruidos nocturnos. Mi interés radicaba en saber si las historias sobre el diablo viviendo en ese lugar eran ciertas y, de ser así, comprender cómo, por qué me llamaba en sueños y cómo conocía mi nombre. El día acordado, ya al caer la tarde, el Padre me anunció que bajaríamos juntos al sótano. Prometió explicarme las acciones que debería llevar a cabo en cada visita. Al llegar frente a la puerta, observé las marcas de la estrella, la cruz y las palabras misteriosas que la decoraban, las mismas que habían desaparecido junto con la sombra aquella noche. El Padre, después de persignarse, me pidió que hiciera lo mismo. Abrió la puerta y, tras unos segundos de espera, descendimos. Al cerrar la puerta, escuché cómo la aseguraban desde el exterior. Los escalones nos llevaron a un espacio no muy grande, pero claramente situado bajo mi cuarto. El olor a humedad y el polvo se mezclaban en el aire. Encontré muebles antiguos, cajas y numerosas imágenes religiosas que decoraban las paredes. Entre ellas, colgaba un cuadro grande de un sacerdote. Era el retrato del Padre del que me habían hablado, aquel que, según la leyenda, movía los ojos. Traté de evitar su mirada directa. En un rincón, cubierta de polvo y telarañas, descubrí la figura de la Virgen. Curiosamente, parecía haber permanecido allí olvidada durante muchos años. Volteé hacia el Padre, pero él parecía absorto en su tarea de bendecir todo el lugar. Mi atención se centró en una figura impresionante de un Cristo, tamaño natural, envuelto en un manto rojo que mostraba una expresión de dolor genuino. La corona de espinas y el cabello parecían reales, al igual que la sangre que se deslizaba por su rostro y salpicaba su cuerpo. Sus ojos, abiertos y dirigidos hacia arriba, no dejaban claro si miraban al cielo o a mi cuarto. Cuando el Padre finalmente se detuvo, volvió su mirada hacia mí y explicó que el lugar debía limpiarse cada primer día del mes. Me instruyó a rezar el Padre Nuestro y el Ave María durante todo el tiempo que permaneciera allí. Además, advirtió que no debía asustarme ante posibles ruidos, atribuyéndolos a las ratas que abundaban en el lugar y que ocasionalmente la luz se apagaría pero se encendería de nuevo. Antes de retirarse, me informó que la puerta del sótano se cerraría desde afuera y que después de unas 2 horas, alguien vendría a abrirme para salir, generalmente al final de la jornada de trabajo. Aunque tuve la tentación de preguntarle al Padre por qué el lugar, supuestamente limpiado mensualmente, se encontraba tan desordenado, con telarañas y objetos tirados como si nadie hubiera entrado por años, me contuve. Acompañé al Padre hasta la puerta, la cerró con fuerza y escuché cómo ponía el cerrojo por fuera. Me quedé solo en el sótano, enfrentándome al lugar que tanto me intrigaba debido a lo que había escuchado en las noches. Cuando me volví para mirar al interior del sótano, percibí una sombra deslizándose detrás de unos muebles. Tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba solo, entonces me quedé en silencio. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó con la puerta. No era paranoia, algo estaba ahí, lo sentía. Quise gritar para que me abrieran y salir corriendo, pero decidí rezar para mantener la compostura. Después de unos segundos, me armé de valor y bajé los escalones. Me acerqué a los muebles y,
al intentar mirar detrás de ellos, un ruido fuerte a mi lado me hizo gritar. Giré, pero no había nadie. Desconcertado, recordé las palabras del Padre sobre rezar constantemente. Aunque temblaba, comencé a recitar el Padre Nuestro con las palabras que recordaba. La sensación de ser observado persistía, pero me esforcé en ignorarla y seguir adelante. Mientras recogía las cosas del suelo con un trapo, noté que los cuadros de las vírgenes estaban mojados. Supuse que era agua bendita lanzada por el Padre durante la bendición, así que los limpié. Sin embargo, unos minutos después, al tocarlos nuevamente, estaban empapados. Me percaté de que las vírgenes estaban llorando. Aunque no tenía creencias religiosas arraigadas, en mi pueblo se hablaba de que las imágenes llorando eran señales de la presencia del diablo o de algún mal inminente debido a nuestros actos. Apenas habían pasado unos 20 minutos, pero ya estaba considerando pedir salir. La idea de enfrentarme a lo desconocido me atormentaba y el miedo estaba a punto de traicionar mi compostura. En medio de mi nerviosismo, un ruido extraño resonó y, de repente, la luz se apagó. La oscuridad me estremeció, no por miedo a la falta de luz, sino por la incertidumbre de lo que podía ocultarse en ella. Mientras me acostumbraba a la penumbra, escuché algo que congeló mi sangre. Alguien pronunció mi nombre. Con visibilidad limitada, giré hacia la dirección del susurro. A unos metros de mí, una figura se recortaba en la oscuridad. Sentí su mirada penetrante a pesar de la negrura. Con voz temblorosa, pregunté quién era, pero no obtuve respuesta. La luz volvió, revelando que la figura era la imagen del Cristo. Respiré aliviado, pero ya no podía concentrarme en rezar o limpiar, solo deseaba salir. Después de un momento, volví a mirar al Cristo y noté que su posición había cambiado. Ahora, sus ojos se fijaban directamente en mí, transmitiendo una sensación de pesadez y oscuridad. Un miedo indescriptible se apoderó de mí al pensar que esa imagen podía ser la responsable de susurrar mi nombre. Antes de entrar al sótano, planeaba confrontar a quien quiera que me llamara y exigir respuestas. Sin embargo, ahora, inmerso en el terror, mi cuerpo y espíritu temblaban, paralizándome. Quería resistir un poco más, pero la mirada fija de la Virgen me abrumaba, generando un miedo que me impedía moverme rápidamente. Finalmente, no pude soportarlo más. Caminé hacia la puerta con la única idea de ponerme a salvo. Al subir los escalones, sentí una sensación escalofriante en la nuca. Al llegar a la puerta, golpeé con todas mis fuerzas, pero el silencio reinaba, sin indicios de que me escucharan. Después, algunos objetos empezaron a caerse de sus lugares y apenas se comenzaron a escuchar unos sollozos que se transformaron gradualmente en un llanto femenino. Una desesperación total se apoderó de mí, mi mente me engañaba, creía oír el deslizamiento del cerrojo, pero era pura ilusión. Preso del terror, empecé a golpear la puerta y gritar. Con la luz apagada nuevamente, sentía que algo demoníaco se acercaba en medio de la oscuridad. Estaba al borde de perder la razón cuando escuché que abrían la puerta. El aire fresco me hizo reaccionar, eran los otros trabajadores. Al salir, uno de ellos gritó Ave María Purísima y cerró rápidamente la puerta, poniendo el cerrojo, mientras empezaban a rezar. Me sentaron en la banca del patio y dijeron que me darían algo para el susto, pues estaba pálido como un fantasma. Trajeron sal de la cocina y un poco de agua para ayudarme a recuperarme. Miraba a esas personas sin reconocerlas, pero solo querían ayudarme, mientras yo manoteaba intentando defenderme de algo que nadie quería hacerme. Después de unos minutos, no solo yo seguía nervioso, también ellos. Ahora podía hablar y les pregunté qué fue lo que vieron antes de cerrar la puerta. Uno de ellos aseguró que una figura de Cristo venía directo hacia la salida. Al cerrar, sentían que empujaban la puerta con la intención de abrirla. Por fin, pudieron poner el cerrojo y dejaron de empujar,
pero por poco la figura se sale, y esto no era la primera vez que ocurría. Luego, me contaron algo estremecedor. 2 sacristanes anteriores también se llamaban Juan y se quejaban de ser llamados al sótano por las noches. El penúltimo, tras una experiencia aterradora con el Cristo, perdió la razón y desapareció. El último, don Juan, tuvo que ser sacado del sótano en 2 ocasiones, afirmando que al despertar, estaba tirado junto al Cristo sin recordar cómo llegó allí. 2 meses después de su partida, su hija reveló que don Juan murió delirando, convencido de que el diablo habitaba en el sótano de la iglesia y lo llamaba. Además, algo que no me habían contado, cuando el padre recibió al Cristo, este le dijo que un tal Juan vendría por él para llevárselo y que no podía hacer nada al respecto. Por eso, cerraron el sótano por fuera y solo lo abrían cuando entraba una persona llamada Juan, pensando que así se calmarían los golpes y ruidos perturbadores que se escuchaban. Cuando estábamos dialogando, llegó el padre y le reclamé por no haberme revelado todo lo que sucedía en el sótano, exponiéndome a estar encerrado con esos seres malignos y arriesgando mi cordura. Mientras expresaba mi descontento, él simplemente me miraba. Cuando le di la oportunidad de hablar, me pidió que ingresáramos a la oficina. En la oficina, me compartió que ese Cristo llegó de España hace muchos años y ya poseía una influencia maligna. Se descubrió que algunas partes estaban fabricadas con huesos humanos, y dentro de un brazo agrietado encontraron un pergamino con un ritual satánico. Además, el cabello resultó ser humano. Inicialmente, la figura estaba en otra iglesia, pero debido a eventos paranormales, la retiraron del altar. Luego, desapareció durante un tiempo hasta que se supo que estaba en una hacienda perteneciente a un rico español. Sin embargo, con el tiempo, la hacienda fue abandonada y saqueada por buscadores de oro. En una de esas búsquedas, encontraron el sótano donde estaba el Cristo y se lo regalaron a otro hacendado. Al notar que la figura se movía, decidió deshacerse de ella y así llegó a la parroquia. Debido a la posesión confirmada, el obispo ordenó que cualquier figura poseída se trajera a esta iglesia y se encerrara en el sótano, ya que desconocían las consecuencias de destruirlas. Además, me reveló que siempre contrataban sacristanes llamados Juan para bajar al sótano, ya que la figura sabía cuando alguien con ese nombre estaba presente y lo llamaba por las noches, esperando que fuera el Juan que lo liberara. Después de cada encuentro, las manifestaciones cesaban temporalmente, pero cuando el tiempo pasaba y no encontraba al Juan esperado, los asustaba para que se fueran, y los ruidos extraños se intensificaban. Finalmente, el padre me pidió disculpas y me solicitó que nunca revelara lo que viví en la iglesia, argumentando que eso alejaría a las personas de la fe. Acepté su pedido y salí de la oficina. Decidí regresar a mi pueblo, con un temor arraigado hacia las imágenes religiosas. Aunque ahora creo un poco en Dios, siento que mi experiencia en el sótano me alejó para siempre de entrar en cualquier iglesia. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alula.